Como saben, hace unas semanas atrás comenzamos una explicación del amor de Dios diseñado en torno a esta temporada navideña y basado en el versículo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y supongo que cuando anunciamos que vamos a hablar del amor de Dios, la mayoría de la gente piensa, bueno, eso es bastante simple, un tema bastante directo, uno que sería fácil de entender, fácil de tratar. Pero creo que hemos descubierto, conforme hemos ido analizando este concepto del amor de Dios, que tiene cierto misterio profundo y tiene cierta profundidad y demanda nuestra capacidad más grande en términos intelectuales e inclusive espirituales. Al principio, hace 4 semanas atrás, cuando comenzamos la serie del amor de Dios, le dije que decirle a la gente que Dios ama al mundo es simple, pero aceptar esa afirmación como hecho no es tan simple. Hay algunas preguntas que no son respondidas y con frecuencia son molestas, que plagan la mente de cualquier persona que piensa en profundidad acerca de la idea que Dios ama al mundo. Por ejemplo, si Dios es amor y ama al mundo, ¿por qué el mundo es un lugar de tanta tragedia en donde tantas personas sufren de manera tan severa? Si Dios es amor y Dios ama al mundo, ¿por qué permite la enfermedad y la muerte y por qué permite el infierno eterno? Si Dios ama al mundo, ¿por qué es que Él deja que la gente perezca y por qué es Él el que los castiga? Si Dios ama al mundo, entonces, ¿por qué no diseña Él un plan para salvar al mundo? Si Dios es un Padre amoroso de toda la humanidad que se preocupa con tanta profundidad, ¿por qué no actúa como un padre humano actuaría, quien nunca permitiría que sus hijos tomaran una decisión que los destruiría si pudiera Él evitarlo? Ahora, este tipo de preguntas son preguntas profundas, y cuando la gente lucha por encontrar una respuesta, con frecuencia los lleva a algunas conclusiones que están muy equivocadas. Estas mismas preguntas han llevado a la gente al universalismo. Esa es la idea, que al final todo el mundo va a ser salvo y eso va a resolver el problema. Dios ama y al final Él simplemente va a salvar a todo el mundo. Estas preguntas han llevado a otras personas a lo que es llamado aniquilacionismo, que Dios ama al mundo tanto que Él nunca castigaría a la gente para siempre en el infierno y entonces los creyentes se van a ir al cielo y los incrédulos simplemente van a dejar de existir y no habrá castigo consciente en absoluto. Este tipo de preguntas no solo han llevado a la gente al universalismo y al aniquilacionismo, han llevado a la gente al hipercalvinismo para decir básicamente que Dios ama a sus elegidos y odia al resto de la gente, no siente compasión por ninguna otra persona más que aquellos que son de Él debido a un decreto divino, y Él está contento con enviar a la gente al infierno, así como está contento con enviar a algunos al cielo. Y otros han resuelto este problema al ser llevados al arminianismo. El arminianismo es la perspectiva teológica que básicamente dice que el hombre es soberano y Dios realmente no puede determinar lo que Él va a hacer. Él simplemente lo deja en manos del hombre y Dios ama a todo el mundo y ciertamente desea que todo el mundo sea salvo, pero todo el mundo no va a ser salvo. Entonces Dios está decepcionado como cualquier otra persona a quien le gustaría que eso pasara. Pero el universalismo o el aniquilacionismo o el hipercalvinismo o el arminianismo no son respuestas bíblicas a este asunto tan importante de que Dios ama al mundo. Tenemos que acudir a la Biblia para aprender la verdad y podemos entender el problema claramente, podemos entender lo que está en juego aquí. No podemos comprender de manera plena todas sus implicaciones, pero por lo menos podemos entender el problema si no podemos entender de manera plena la solución. Y tenemos que acudir a la palabra de Dios. Y cuando acudimos a la palabra de Dios, lo que he tratado de hacer es simplificar lo que enseña acerca del amor de Dios en 3 proposiciones. Proposición número 1, el amor de Dios hacia el mundo es ilimitado en su extensión. Es ilimitado en su extensión. De tal manera amó Dios al mundo. Él ama al mundo. Hay un amor ilimitado de Dios que se extiende a todos los hombres y se manifiesta a sí mismo en gracia común, compasión, advertencias y la invitación del Evangelio. Y ese es el amor ilimitado de Dios. El amor de Dios hacia el mundo entonces es ilimitado en su extensión, esto es, se extiende al mundo entero. Pero la segunda proposición que es esencial para un entendimiento del amor de Dios es esta. El amor de Dios es limitado en grado. Él ama al mundo lo suficiente como para darles gracia común y compasión y advertencias y una invitación del Evangelio, pero Él no los ama de la misma manera en la que Él ama a los suyos. El amor que Dios tiene para con el mundo está limitado por el tiempo y el espacio, es temporal,
se convierte en odio para aquellos que lo rechazan y en últimas Él va a arrojar a esas personas al juicio eterno. Su amor hacia el mundo no es como su amor hacia los suyos. En Juan 13:1 dice, habiendo amado a aquellos que estaban en el mundo, que eran suyos, Él los amó hasta la perfección. O los amó eistelos. Habiendo amado a los suyos, eistelos. ¿Qué significa? Perfectamente, de manera plena, amplia, completa, hasta el máximo, hasta lo último, eternamente, todo eso. Dios tiene un amor hacia el mundo que es limitado en extensión cuando es comparado con el amor que Él tiene hacia aquellos que son de Él. Y hemos estado hablando del amor de Dios hacia los suyos, el cual es único, hacia los elegidos, hacia aquellos que se arrepienten y creen. Ese amor es misericordioso y lleno de gracia y perdonador y restaurador y exaltador y generoso y eterno, que no retiene nada, que derrama toda buena dádiva para siempre en todo hijo de Dios. Es un amor inseparable, inquebrantable, inconquistable, incambiable, inalterable, que no se desvanece, que resiste todos los ataques. Es amable, santificador, limpiador, purificador, sustentador, cuidador, que hace de su objeto santo. Es un amor que disciplina, prepara, azota y lleva a la piedad. Es un amor que sobrepasa todo el conocimiento y la razón y la experiencia y puede ser conocido únicamente por aquellos que lo experimentan, porque son los amados de Dios. Es ese amor ilimitado que Dios tiene hacia aquellos que buscan la justicia y la obediencia de la fe. Y entonces hemos visto ese amor ilimitado de Dios hacia el mundo. Hemos visto ese amor limitado que Dios tiene hacia los suyos. Eso nos lleva a la tercera pregunta y quizás la más significativa, y esa es, ¿cómo respondemos a todas esas preguntas iniciales? ¿Cómo entendemos la diferencia entre la manera en la que Dios ama al mundo y la manera en la que Él ama a los suyos? ¿En base a qué hace eso? ¿Por qué es que Dios tiene un amor diferente hacia algunas personas que otras? Y todo encerrado en su propio propósito, su propia voluntad, su propio deseo, su propio decreto. Y eso nos lleva a la tercera proposición. El amor de Dios hacia el mundo está determinado por las demandas de su gloria. El amor de Dios hacia el mundo está determinado por las demandas de su gloria. Eso quiere decir que sea como sea que Dios ama, Él va a amar de una manera que es absolutamente coherente con quién es Él, con su gloria. Ahora, quiero hablar de eso esta mañana, porque es una verdad absolutamente esencial que debemos entender. Debido a que Dios ama al mundo, eso no significa que Él tiene la obligación de ser alguien que ama a todo mundo de la misma manera. Ese no es el caso. Él no es un prisionero de su propio amor, ni es Él un prisionero del deseo del hombre por ese amor o de los razonamientos del hombre acerca de ese amor. Dios no tiene que amar a todo mundo de la misma manera sin importar lo que pase, sin importar quién es, simplemente porque la gente lo espera o los hombres piensan que es apropiado o equitativo. Y entonces lo vuelvo a decir, debido a que Dios ama al mundo, no significa que Él está obligado a ser alguien que ama de manera indiscriminada a toda la gente por igual. Obviamente no es así. Él ama al mundo en un sentido, Él ama a los suyos de una manera mucho mayor. Permítame decirlo de otra manera. Debido a que Dios ama, eso no significa que su amor está separado de sus otros atributos. No significa que ese amor existe, por así decirlo, en aislamiento de todo lo demás. Como si no fuera tocado, no fuera modificado, no estuviera mezclado y no estuviera afectado por santidad, ira, justicia, juicio y cualquier otro atributo. Dios no es ni el carcelero, ni el prisionero de ninguno de sus atributos. Cada uno de ellos actúa no de manera independiente, sino en armonía perfecta con el resto. Si Dios entonces se va a glorificar a sí mismo, Él debe mostrar todos sus atributos. Y sea lo que sea que su amor cumple, de ninguna manera puede afectar sus otros atributos. Sea lo que sea que su misericordia y gracia y bondad y su ternura logre, no puede afectar lo que será manifestado por su odio, su enojo, su ira, su venganza y su justicia. Todos los atributos de Dios tienen un lugar en la demostración que Él lleva a cabo mediante los propósitos de la creación. Y entonces podemos decir simplemente esto, que Dios ama
de una manera que es coherente con su gloria plena. Dios ama de una manera que es coherente con su gloria plena. Dios se glorifica a sí mismo al manifestar toda su persona. Y el propósito salvador de Dios y el amor de Dios están conectados con la gloria de Dios, no la del hombre. Está conectado con los propósitos de Dios, no los del hombre. Está conectado con los deseos de Dios, no los del hombre, y la voluntad de Dios, no la del hombre. Si usted entiende esta verdad grande que sobrepasa todo acerca de Dios, va a responder a todas esas preguntas difíciles que le presenté al principio. Si usted tan solo entiende esto, usted va camino a esto, y es esa simple verdad que, aunque está revelada de manera profunda y mucha o gran parte de esta es desconocida por nosotros, la verdad simple es que Dios hace lo que manifiesta la plenitud de su gloria. Cualquier cosa que muestre su gloria, y su gloria es la suma de todos sus atributos. Dios no puede, al hacer una cosa, cancelar algo más. La gloria de Dios es lo que importa. Y quiero establecer el cimiento lo mejor que pueda para que usted lo entienda. Entonces vaya al Salmo 31. Vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento y después dos en el Nuevo, simplemente para establecer este cimiento, y después el próximo domingo completaremos esta serie al ver un pasaje en particular. Voy a hablar de eso un poco más en un momento. Esto no es como un sermón, sino más bien un estudio bíblico, pero es muy importante que entendamos esto si vamos a enfrentar estas preguntas difíciles. En el Salmo 31, el salmista viene delante del Señor y está hablando del poder de Dios y la salvación de Dios y la liberación de Dios. Y él básicamente dice que obviamente hay confianza en la capacidad de Dios de salvar y librar y rescatar y ayudar y fortalecer. Pero no quiero que se concentre en eso. En lo que quiero que se concentre es en la razón del por qué. Pero comencemos con el versículo 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No me dejes avergonzarme. En tu justicia líbrame. Inclina tu oído a mí y rescátame rápidamente. Sé para mí una roca de fortaleza, un refugio para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Ahora usted tiene muchas afirmaciones ahí. En tu justicia líbrame, escúchame, rescátame, sé mi roca, sé un refugio, sálvame, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Todo repitiendo la obra rescatadora, liberadora, salvadora de Dios. Y cuando él acaba con todo eso, dice en el versículo 3, por causa de ti tú me guiarás y me llevarás. Sea lo que sea que tú hagas en mi vida, Dios, no es tanto para mí como lo es, ¿qué? Para ti. Es por causa de manifestar tu gloria, para que la gente pueda ver que tú eres un Dios en quien podemos encontrar refugio, que eres un Dios de justicia, que eres un Dios que oye, que eres un Dios que rescata, que tú eres fuerte, que tú eres un salvador, que tú eres un líder y eres una guía. Hazlo, Dios, para mostrarte a ti mismo. Esa es la oración de un santo que conoce, no por causa de mí, sino por tu causa. Esa es la razón para todo, que Dios pueda mostrar su gloria ante los ángeles y toda la creación. Entonces, sea lo que sea que Dios haga, no va a ser porque la mayoría de los evangélicos han votado porque lo haga. No va a ser porque parece ser lo más racional que debe hacer o porque pensamos que es lo más equitativo. Será sin considerar lo que nosotros deseamos, sino únicamente considerando aquello que será coherente con la muestra de la gloria de Dios. Y cuando usted ve por causa de tu nombre, el concepto del nombre de Dios es simplemente incorporar todo lo que Él es. Cuando usted se acuerda confrontando a Moisés, Él dijo, mi nombre es yo soy el que soy. En otras palabras, mi nombre es quién soy yo. Entonces Dios va a mostrar quién es Él en lo que Él hace. Él es un Dios de salvación y Él es un Dios de juicio. Él es un Dios de gracia y Él es un Dios de venganza. Él es un Dios de misericordia y Él es un Dios de justicia. Y Él va a mostrar todo eso, porque eso coloca su nombre en un lugar en el que puede ser respetado, reverenciado, honrado y adorado. En el Salmo 79, y le estoy dando tan solo unos cuantos ejemplos, una pequeña muestra de muchos versículos que hablan de esto,
Pero en el Salmo 79:9, el salmista aquí está clamando a Dios porque él teme por la destrucción de Jerusalén. Esa es la anotación histórica de este salmo. Él dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación. Y después esto: por la